Me llamo Rosa Martínez. Tengo 33 años y llevo una ganadería en la provincia de Córdoba, en plena Andalucía. Hace 3 semanas mi establo se incendió. Llamé a mis padres a las 2 de la madrugada, de pie en un campo que olía a madera quemada y goma derretida. Mi madre descolgó el teléfono. Me dijo que estaban en la cena de cumpleaños de mi hermano Marcos, que me llamaría mañana. No llamó. 4 días después, mis padres condujeron 40 minutos hasta la finca. No vinieron a ayudar. No vinieron a preguntarme si estaba bien. Vinieron a exigirme el 50% de la herencia de mi abuela. Lo que mi marido sacó de ese cajón de la cocina hizo palidecer a mi padre hasta quedarse blanco como la cal. Pero para entender por qué le temblaron las manos, necesitáis saber de qué clase de familia vengo. Bienvenidos de nuevo a Venganza Oculta. Este es el canal donde compartimos historias de traición familiar, fortaleza silenciosa y el momento en que alguien finalmente dice, basta. Si estas historias os tocan de cerca, dejad un comentario y suscribíos. De pequeña, mi padre dejaba las reglas claras sin decirlas nunca en voz alta. Marcos recibía ropa nueva cada otoño. Yo heredaba su chaqueta vieja con el forro rasgado. Marcos aprendió a conducir con el amigo mecánico de papá. A mí me dijeron que ya me llevaría a mi marido algún día. Cuando llegaban las notas, el aprobado raspado de Marcos en taller recibía un abrazo. Mis sobresalientes en biología recibían un plato de lentejas y un gesto con la cabeza. No era crueldad exactamente, era aritmética. En la casa de Francisco Martínez había 2 hijos, pero solo una inversión. Cuando llegó la universidad, papá pagó los 2 años de formación profesional de Marcos en Sevilla. Marcos lo dejó a mitad del segundo año. Papá se encogió de hombros y dijo, ya encontrará su camino. Yo solicité una beca por mi cuenta, entré en el grado de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Córdoba y recogí mis cosas un martes por la mañana mientras papá estaba en el taller. Mi madre, Carmen, metió un billete de 50 euros en un calcetín dentro de mi maleta y me susurró, no se lo digas a tu padre. Eso fue lo máximo que hizo, lo máximo que se atrevió. En mi graduación del instituto, papá pasó casi toda la ceremonia hablándole a Marcos de un motor que estaba reparando. Cuando crucé el escenario, aplaudió una vez, la clase de aplauso que se da al hijo del vecino. Marcos no se graduó de nada, pero en la primavera en que yo me fui a la universidad, papá le entregó las llaves de un SEAT de segunda mano y dijo, un hombre necesita su propio coche. Yo cogí el autobús de línea hasta Córdoba, y recuerdo que pensé, sentada en ese asiento, con los 50 euros de mi madre en el calcetín, si algún día tengo algo mío, lo construiré con mis manos, y nadie me dirá jamás que no me lo gané. Pero había una persona en la familia que veía las cosas de otra manera, la abuela Elena, la madre de mi padre. Llevó sola durante 30 años una finca ganadera de 100 hectáreas en la Sierra Sur de Córdoba. Su marido, mi abuelo, murió en un accidente con el tractor cuando papá tenía 11 años. Todos esperaban que Elena vendiera. Tenía 47 años, estaba sola, y el notario del pueblo le dijo que la tierra valía más parcelada. Ella dijo que lo pensaría. A la mañana siguiente salió a reparar el vallado del Prado Sur y no volvió a mencionar la venta. Cada verano, mientras Marcos iba a campamentos de fútbol pagados por papá, yo pasaba 2 semanas en la finca de la abuela Elena. Me enseñó a tensar el alambre de espino sin cortarme las palmas, a leer el cielo antes de una tormenta, a ayudar a una vaca a parir cuando no podía sola. Nunca habló mal de mi padre. No era su estilo. Pero una vez, mientras arreglábamos el gozne de una cancela, se paró, me miró por encima de sus gafas de lectura y me dijo, tu padre abandonó esta tierra porque creía que estaba por debajo de él. Tú te quedas porque sabes que no lo está. Lo dijo de la misma manera que decía todo. Llana, sin adornos, como si me estuviera diciendo qué prado necesitaba cegar. Tenía 14 años. No lo entendí del todo entonces. Después sí. Elena vio cómo papá volcaba dinero en Marcos año tras año. El coche, el aval del piso, el capital para un taller de recambios de coches. Vio que no hacía nada de eso por mí.
Nunca se lo dijo a papá, pero 2 años antes de morir, la abuela Elena fue al despacho de una notaría en el pueblo y empezó una serie de citas que yo no conocería hasta mucho después. Conocí a Sergio en una jornada técnica sobre salud del suelo organizada por la Consejería de Agricultura. Era técnico de auditorías agrarias. El tipo de hombre que se entusiasma con las hojas de cálculo y los índices de conversión de pienso. Hablamos durante 2 horas en aquella jornada, no de sentimientos, sino de precios de heno y rotaciones de pastoreo. Nuestra primera cita fue en una venta de carretera donde el gazpacho venía en cuenco de barro y la camarera llamaba a todos cielo. Sergio me propuso matrimonio 14 meses después, en el aparcamiento de una cooperativa agrícola, porque dijo que no quería esperar a que hubiera un restaurante bonito. Nos casamos en el patio de una antigua hacienda. Ceremonia sencilla. Sillas plegables, una tarta de la pastelería del pueblo, que Carmen encargó porque yo se lo pedí. Papá vino. Llevaba sus botas buenas. Su brindis, y uso ese término con mucha generosidad, fue sobre los planes de Marcos para el taller de recambios. Sobre cómo Marcos iba a hacer que el apellido Martínez significara algo en los negocios. Carmen miraba el suelo. Los padres de Sergio nos regalaron una batería de cocina de hierro fundido y un cheque. El regalo de bodas de mi padre fue nada. Ese mismo mes le dio a Marcos 15,000 euros para poner en marcha el negocio. Cuando la recepción estaba terminando, la abuela Elena me llevó aparte junto al antiguo establo. Me cogió la mano y dijo: «Me estoy asegurando de que estés bien atendida. Pero todavía no. Ya lo entenderás cuando llegue el momento». Me apretó los dedos una vez, fuerte, como se aprieta una llave de cercas. Luego volvió a su silla plegable y se comió un trozo de tarta. Papá me encontró 10 minutos después. Me puso la mano en el hombro y dijo: «Te has casado bien. Con eso debería ser suficiente». La abuela Elena murió 14 meses después de mi boda. Falleció en su sueño un miércoles de febrero, a los 82 años. La enfermera de cuidados paliativos dijo que fue tranquila, que es lo más amable que se puede decir de la muerte. El funeral fue en la pequeña iglesia del pueblo. Vino medio municipio. Ganaderos que recordaban a su marido. Mujeres del grupo de costura que no la veían desde hacía años. Papá estaba en el primer banco con la mandíbula apretada, de la manera en que los hombres se ponen cuando no saben si llorar o controlar. Una semana después, nos reunimos en el despacho de Lucía Navarro, la notaria y abogada de la abuela Elena. Lucía tenía 61 años, pelo plateado, tan aguda como el alambre de espino. Abrió una carpeta y explicó que Elena había constituido un fideicomiso irrevocable 3 años antes. El fideicomiso nombraba a una única beneficiaria, yo. La finca, las 100 hectáreas, y 95,000 euros en ahorros fueron para Rosa Nicole Martínez. Ni para Francisco, ni para Marcos, ni repartidos. Todo. La silla de papá chirrió donde se levantó. Era mi madre. Esa tierra tendría que habérmela dejado a mí. Lucía juntó las manos. «Señor Martínez, el fideicomiso es irrevocable. No puede modificarse tras la muerte de la otorgante. Hoy ha sido usted notificado. La ley le da 2 años para impugnarlo. El plazo comienza ahora». Papá me señaló como si yo le hubiera hecho algo. Carmen le agarró el brazo. Marcos estaba en un rincón con la mandíbula tensa. Lucía me entregó entonces un sobre cerrado. Grueso. Papel color crema. La letra de la abuela Elena en el anverso. Lucía dijo: «Su abuela me lo entregó por separado. Me pidió que se lo diera a usted, no a su padre». Le di la vuelta al sobre. En el reverso, en la letra cuidadosa de Elena en cursiva: «Entrégaselo a tu padre cuando te muestre quién es de verdad. Ya sabrás cuándo». Guardé el sobre en el bolso. No lo abrí. Durante 4 años lo guardé en la caja fuerte ignífuga de la finca. Casi lo olvidé. Casi. Sergio y yo nos instalamos en la tierra de la abuela Elena aquella primavera. Usamos 40,000 euros del fideicomiso para vallado, una manga ganadera de segunda mano, un abrevadero y reparaciones en los establos. El resto fue a una cuenta de ahorros reservada para emergencias.
Sergio mantuvo su trabajo de auditor los 2 primeros años, mientras yo llevaba la finca sola durante el día. Alimentaba al ganado al amanecer, revisaba vallas a media mañana, gestionaba las visitas del veterinario, limpiaba los establos, archivaba papeleo y caía rendida en la cama a las 9. En el segundo año, Sergio dejó la asesoría y se unió a tiempo completo. Compramos nuestras primeras 85 cabezas de ganado avileño negro ibérico en una subasta regional en Montilla. Vendíamos terneros cada otoño con un beneficio modesto. No éramos ricos. Nuestro todoterreno era un Land Rover del 2009 con óxido en los guardabarros y una puerta que se atascaba en invierno. Comíamos potaje de garbanzos 3 noches por semana, pero la finca era nuestra, construida con nuestras manos sobre la tierra que Elena había trabajado durante 3 décadas antes que nosotros. Papá nunca visitó la finca, ni una sola vez en 4 años. Carmen llamaba en Navidad. Las llamadas duraban menos de 3 minutos. Preguntaba cómo estaba el tiempo, si el ganado iba bien. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Le dije a Sergio una vez, sentados en el porche, después de un largo día de trabajo: no necesito que aparezcan, solo necesito que dejen de actuar como si yo no existiera. Sergio dijo: no están actuando, es que decidieron que es más fácil. El fuego empezó un jueves de octubre. Me desperté a la 1:40 de la madrugada con olor a humo entrando por la ventana del dormitorio. Para cuando me puse las botas y salí, el establo principal estaba completamente en llamas. Naranja contra negro, el tipo de fuego que devora la madera vieja como papel. Sergio llamó al 112. Los bomberos voluntarios llegaron en 23 minutos. Normal para una zona rural. Salvaron la casa. Salvaron el establo pequeño del lado sur. No pudieron salvar el establo principal ni el almacén de aperos. Perdimos el heno almacenado. 2 temporadas de heno prensado, del suelo al techo. Perdimos el mezclador de pienso, un accesorio de tractor, herramientas de vallado, el juego de paneles portátiles para el ganado y un congelador lleno de vacunas. El informe preliminar del inspector de incendios señaló un fallo en el cableado eléctrico antiguo de la construcción original de Elena de los años 70. Llevaba tiempo ahorrando para reemplazarlo. El presupuesto había llegado a 11.000 euros. Me faltaban 2.000. Los daños estimados ascendieron a unos 180.000 euros. El seguro cubriría la mayor parte. Teníamos una póliza agraria con coberturas de edificaciones y maquinaria, pero el proceso de indemnización llevaría semanas. Mientras tanto, 180.000 euros en infraestructura agrícola era una pila humeante de metal retorcido y madera carbonizada. Sergio y yo estábamos en el patio, con ceniza cayendo como nieve gris. Las vacas en el prado sur se habían acercado a la valla y miraban. La caja fuerte ignífuga en la pequeña oficina del establo seguía atornillada al suelo de hormigón. La veía entre los escombros, ennegrecida pero intacta. No pensé en lo que había dentro, todavía no. A las 2:14 de la madrugada, de pie en ese campo, cogí el teléfono y llamé a mi madre. Carmen descolgó cuando ya casi había perdido la esperanza. Oí música de fondo, risas, el tintineo de copas. «Mamá», dije, «el establo se ha quemado, todo. Hemos perdido todo lo que había dentro». Hubo una pausa. Oí que alguien decía algo que no entendí. Luego la voz de Carmen volvió, distraída, como si la hubiera interrumpido en algo importante. «Ay, hija, qué horror. Mira, ahora mismo estamos en la cena de cumpleaños de Marcos. ¿Puedo llamarte mañana?» Estaba en un campo de cenizas con las botas humeando por los bordes y mi madre me decía que la cena de cumpleaños número 29 de mi hermano era más importante. Al fondo, la voz de papá. «¿Quién es?» «Dile que estamos en medio de algo». «Carmen, mañana te llamo. Vale, te quiero». Y colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono hasta que se apagó. Sergio estaba detrás de mí. Había oído suficiente para entender. No preguntó qué habían dicho. Me puso la mano en la nuca, como hace cuando no hay nada útil que decir. Se lo dije de todas formas. Dice que es el cumpleaños de Marcos,
que mañana llama. La mano de Sergio se tensó ligeramente. Carmen no llamó al día siguiente, ni al otro, no llamó en 72 horas. Y cuando llamó por fin, no era por el incendio. Eso le dije a Sergio a la mañana siguiente, tomando café mientras los dos todavía olíamos a humo. No me sorprende. Él asintió. Eso es lo peor, dijo. Que tengas razón. Y lo era. Si alguna vez has llamado a alguien que quieres en el peor momento de tu vida y te han dicho que están ocupados, ya sabes exactamente cómo suena ese silencio después de que cuelgan. Si esta historia te está tocando, deja un comentario. Cuéntame, ¿tus padres alguna vez han elegido la comodidad de un hermano antes que tu crisis? Los voy leyendo todos. A la mañana siguiente presenté la reclamación al seguro. El perito estaba citado para la semana siguiente. Mientras tanto, Sergio montó un comedero provisional con el establo pequeño del sur. Nuestro vecino, Ramón Gutiérrez, a 3 kilómetros por el camino de tierra, trajo su tractor sin que nadie se lo pidiera y dejó las llaves en el asiento. 2 familias ganaderas de la zona trajeron pacas de heno. Los García descargaron 8 fardos de una plataforma. La señora Ketchum, de la cooperativa, nos abrió 30 días de crédito y me dijo que no me preocupara. Eso es lo que hace la gente del campo. No mandan tarjetas. Aparecen con heno. Papá no apareció con heno. No llamó. Carmen no llamó. Marcos no llamó. 3 días después del incendio, apareció el nombre de Carmen en mi teléfono. Descolgué esperando condolencias. No mencionó el incendio primero. Me dijo, Rosa, ¿la finca que te dejó la abuela, el seguro cubre los edificios? Algo hizo clic en mi pecho. No sorpresa, reconocimiento. ¿Por qué lo preguntas, mamá? Ah, por nada, solo curiosidad. Tu padre preguntaba. Mantuve la voz tranquila. El seguro cubre las construcciones. Sergio lleva la póliza. Carmen hizo una pausa y luego alegremente. Bueno, no te entretengo más. Hablamos pronto. Dejé el teléfono en la encimera. Le dije a Sergio. No llaman por el incendio, llaman por el dinero. Esa tarde, Sergio sacó del armario la carpeta de documentación de la finca, la que tiene pestañas de colores porque los viejos hábitos de auditor no mueren. Nos sentamos a la mesa de la cocina y lo repasamos todo. Los documentos del fideicomiso irrevocable, Elena como otorgante, yo como única beneficiaria, la escritura registrada en el registro de la propiedad de Córdoba, Rosa Nicole Martínez. Pleno dominio, la póliza del seguro, titulares Rosa y Sergio Martínez. Sin cargas, sin gravámenes, sin reclamaciones de terceros. Sergio cerró la carpeta. No pueden tocar el fideicomiso. El plazo prescribió hace 2 años. La indemnización del seguro es para nosotros. Somos los titulares. La escritura está a tu nombre. No hay mecanismo legal para que Francisco reclame nada. Asentí. Él todavía cree que ser el hijo varón significa algo en un juzgado. Estuvimos un momento en silencio. La cafetera goteaba. Fuera, un zorro llamó desde algún punto más allá de la valla sur. Entonces dije, la carta. Sergio me miró. La tienes desde hace 4 años. La abuela Elena me dijo que se la diera cuando me mostrara quién era de verdad. Me quedé mirando el cajón de la cocina donde guardo los bolígrafos, el talonario de la finca, un rollo de cinta aislante. La caja fuerte seguía entre los escombros. Tendría que abrirla pronto. ¿Ya lo ha hecho?, preguntó Sergio. Todavía no, dije, pero creo que está a punto. Esa noche decidimos 2 cosas. Primero, llamaríamos a Lucía Navarro por la mañana para confirmar que el fideicomiso era inexpugnable. Segundo, si Francisco venía a exigir, estaríamos preparados. No con rabia, no con abogados en la puerta. Con la verdad, que al final es lo único que aguanta el peso. 5 días después del incendio, un coche que reconocí subió por el camino de la finca. Marcos. Aparcó junto a la cancela y caminó hasta los restos del establo, quemado con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirando alrededor como alguien que evalúa una casa antes de comprarla. No era pena, era tasación. Vaya, Rosa, dijo, dando una patada a un trozo de madera carbonizada. Esto está muy mal. ¿Vais a poder seguir llevando esto?
Yo estaba arrastrando una sección de chapa retorcida hacia el montón de chatarra. La dejé en el suelo y me quité los guantes. Hemos presentado la reclamación. Reconstruiremos. Marcos asintió despacio, como alguien que piensa en algo que ha ensayado. ¿Sabes que papá lleva tiempo diciendo que la finca de la abuela, toda esta historia, tendría que haberse repartido? 50/50. Ha estado hablando con gente. ¿Con qué gente? Marcos se encogió de hombros. No sé. Gente. Abogados, quizás. Dijo, abogados. Como un niño dice, el médico. Vagamente, esperando que la palabra sola hiciera el trabajo. Miré a mi hermano. 29 años, con un taller de recambios que iba de mal en peor en un local de Pozo Blanco, con una chaqueta que le había comprado papá. No había llamado cuando se quemó el establo. No había mandado un mensaje. Se presentó 5 días después a reconocer el terreno. Dile a papá que si quiere hablar, dije, que venga él mismo. Marcos se quedó un momento y luego se fue hacia su coche sin despedirse. Miré cómo desaparecía la parte trasera del vehículo por el camino. Entonces llamé a Sergio a la cooperativa. Vienen. Marcos acaba de estar aquí haciendo de explorador. Sergio dijo. Ya me lo imaginaba. Marcos no había visitado la finca ni una vez en 4 años. No vino por el incendio. Vino por la tierra. 2 días después, Sergio y yo nos sentamos frente a Lucía Navarro en su despacho de la calle Mayor. Lucía tenía 65 años, semi-retirada, pero todavía lo suficientemente aguda para detectar un vacío legal en un contrato de arrendamiento a 50 pasos. Había sido la abogada de la abuela Elena durante la última década de su vida. El fideicomiso es sólido, dijo Lucía, dando un golpecito en la carpeta con el índice. Irrevocable, ejecutado correctamente, firmado y notariado. Rosa es la única beneficiaria. Francisco fue notificado en la lectura hace 4 años. El plazo legal para impugnar un fideicomiso es de 2 años desde la notificación. Ese plazo cerró hace 23 meses. Sergio preguntó por el seguro. Lucía negó con la cabeza. La indemnización va a los titulares de la póliza. Esos sois vosotros. Francisco no tiene legitimación para reclamar nada. Pregunté por la carta sellada. La expresión de Lucía se suavizó. Elena me pidió que me asegurara de que no era un documento legal, ningún lenguaje testamentario, ninguna implicación causal, solo una carta personal. La revisé para ella. Hizo una pausa. Le dije a Elena que no tenía peso legal. Ella sonrió y dijo, no necesitará peso legal, tendrá el suyo propio. Salimos del despacho y nos quedamos en la acera bajo el sol de octubre. Sergio dijo, tu abuela era extraordinaria. Yo dije, era ganadera, planificaba con 3 temporadas de antelación. 2 días después de la visita de Marcos, Carmen llamó. Podía notar por el silencio al fondo que estaba sola. Sin ruido del taller, sin televisión. Papá estaba en el trabajo. Rosa, tengo que decirte algo, dijo. Su voz era diferente, más pequeña. Tu padre había estado hablando de contratar a un abogado, por la herencia de la abuela. Ya lo sé. Larga pausa. Entonces Carmen dijo algo que había esperado 33 años oír. Intenté decirle que era demasiado tarde, que tú te ganaste esa tierra. Le dije que trabajas más que nadie que conozca. Aguanté el teléfono y esperé. No había terminado. Pero no me escucha. Dice que es cuestión de principios, que la herencia de una madre debe ir al hijo. Otra pausa. Sé que no es justo, Rosa, siempre lo he sabido, solo que... Se paró. El silencio se alargó. Entonces su voz se quebró ligeramente. No fui capaz de decirlo cuando importaba. Cerré los ojos. Por un momento me permití imaginar que esta era la conversación que lo cambiaba todo. Entonces lo oí. El crujido de una rueda sobre la gravilla, el coche de papá entrando en el garaje. La voz de Carmen cambió de golpe, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Alegre, breve, distante. Bueno, que no te entretengo. ¿Nos vemos pronto? Vale. Y colgó. Puse el teléfono en la encimera. Quería sentir algo. Perdón, compasión.
conexión. Pero Carmen llevaba 33 años casi disculpándose. El casi era el problema. El valor de mi madre tenía un temporizador. Le duraba exactamente lo que mi padre tardaba en llegar a casa. 1 semana y media después del incendio, el perito del seguro había venido y se había ido. Estimación preliminar: 178.000 euros menos 6.000 de franquicia. El cheque tardaría semanas, pero al menos teníamos cifras. Sergio y yo empezamos a limpiar los escombros del establo. Era un trabajo físico y duro. Arrastrar vigas de 2 por 12 carbonizadas, apartar ceniza con la pala, llevar la chapa retorcida al montón de chatarra. Mis manos se llenaron de ampollas a través de los guantes. Los hombros me dolían de la manera en que duelen las cosas que se han ganado. Al tercer día de limpieza llegamos a la pequeña oficina. La caja fuerte seguía atornillada al suelo de hormigón. El exterior estaba ennegrecido. La pintura se había saltado en escamas, pero el acero estaba intacto. Me arrodillé a su lado y giré la combinación. 4 números que la abuela Elena había escrito en una tarjeta y pegado dentro de su botiquín, donde la encontré después de que muriera. La cerradura giró. La puerta se abrió. Dentro, una copia de la escritura de la finca. Una copia de los documentos del fideicomiso. 3.200 euros en efectivo de emergencia que olía levemente a humo. El anillo de boda de la abuela Elena, una fina alianza de oro desgastada por 30 años de cercas. Y el sobre, color crema, con la letra de Elena en el anverso, para Francisco. Cuando Rosa esté preparada, lo saqué y lo sostuve con las 2 manos. 4 años. Lo llevé dentro hasta la mesa de la cocina. Sergio lo miró. Luego me miró a mí. Ninguno de los dos habló durante un rato. Le di la vuelta al sobre. En el reverso, en la cursiva cuidadosa de Elena. No le va a gustar lo que escribí, pero necesita leerlo. Y tú necesitas dejarlo. Rompí el sello esa tarde. Sergio estaba sentado frente a mí en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio. Solo el zumbido del frigorífico y el viento golpeando la persiana de fuera. Dentro del sobre había una sola hoja del papel con membrete de la finca, el tipo con el pequeño hierro del ganado en lo alto que Elena había mandado imprimir en la papelería de Montilla 20 años atrás. Su letra era firme, no temblorosa, no apresurada, escrita por una mujer que sabía exactamente lo que quería decir. Querido Francisco, si Rosa te está dando esta carta, significa que por fin te has mostrado tal como eras. Elegiste lo cómodo antes que lo justo. Elegiste a Marcos porque darte a él se sentía como darte a ti mismo. El chico que hubieras querido ser, el hijo que no se marchó. Pero Marcos no se quedó por lealtad, Francisco. Se quedó porque tú le hiciste fácil quedarse. Rosa se marchó porque tú le hiciste necesario marcharse. No te dejo esta tierra a Rosa para castigarte. Te la dejo a ella porque es la única que la trabajará como yo lo hice. De rodillas en la tierra antes del amanecer, porque la tierra no entiende de apellidos ni de excusas. Eres mi hijo y te quiero, pero querer no significa que te deba lo que no te ganaste. Mamá, la leí 2 veces, luego la dejé en la mesa entre los dos. Sergio la recogió, la leyó una vez y la dobló cuidadosamente de vuelta en el sobre. La escribió sabiendo exactamente lo que iba a pasar, dijo. Siempre lo hacía. Se la di a Sergio. Guárdala tú. Cuando llegue el momento, dásela. Me fío más de tu temporizador que del mío. 3 días después, sonó mi teléfono. El nombre de papá en la pantalla. La primera vez en más de 1 año. Descolgué. Su voz era como siempre que había decidido algo y esperaba que el mundo cooperara. Plana, segura, demasiado alta. Rosa, tu madre y yo vamos a ir a la finca el sábado. Hay que hablar de lo de la propiedad. ¿Qué propiedad? No te hagas la tonta. Tu madre te lo dejó todo a ti y me dejó a mí fuera. Eso no está bien. Hablé con alguien en el club de veteranos que lleva temas de herencias. Dice que puede que tenga razones para impugnar. Estuve a punto de contarle todo en ese momento. El plazo prescrito. Lucía Navarro, la carta en el cajón de la cocina. Pero no lo hice. Porque la abuela Elena no escribió esa carta para una llamada de teléfono. La escribió para un momento. Podéis venir el sábado, dije. Sergio y yo estaremos aquí.
Lo dije sin tensión, sin invitación al enfrentamiento. Después de colgar, se lo conté a Sergio. Abrió el cajón de la cocina, colocó el sobre dentro, justo al lado del talonario de la finca y un rollo de cinta aislante, y lo cerró. Yo lo guardo. Tú céntrate en lo que tienes que decir. Me quedé en el fregadero mirando por la ventana los restos carbonizados del establo. La solera de hormigón seguían allí, sólida, nivelada, lista para lo que construyéramos encima. La abuela dijo que le diera la carta cuando me mostrara quién era de verdad. Está a punto de conducir 45 minutos hasta aquí, no para ayudarme a limpiar un establo quemado, no para preguntarme cómo estoy, para exigir la mitad de lo que su propia madre eligió darme. Si eso no es mostrar quién es, no sé qué lo es. Sergio asintió. El sábado. El viernes por la noche di una vuelta sola por la finca. El ocaso de octubre en la provincia de Córdoba tiñe el cielo del color de un melocotón maduro. Los bordes rosas se difuminan en gris. Pasé junto a la solera del establo quemado, junto al prado sur donde las vacas pastaban como si no hubiera pasado nada, junto al viejo poste de madera donde la abuela Elena había grabado sus iniciales, E.M., con una navaja en algún momento de los años 80. Puse la mano sobre él. La madera estaba áspera y caliente por el sol del día. Pensé en lo que haría Elena mañana, no en lo que diría, en lo que haría. Elena nunca le levantó la voz a nadie. No creía en las amenazas. Creía en llegar pronto, hacer el trabajo y dejar que los resultados hablaran solos. Decidí que al día siguiente no levantaría la voz. No suplicaría. No me disculparía por haber heredado lo que me gané. De vuelta en casa, Sergio había organizado todo en un sobre de papel manila. El resumen del fideicomiso, los documentos del seguro y la carta de Elena. Lo metió en el cajón de la cocina, no para agitarlo en el aire ni para lanzarlo sobre la mesa de forma dramática, solo para tenerlo a mano. Si grita, me quedaré sentada y lo dejaré, le dije a Sergio antes de dormir. La abuela nunca le devolvía los gritos a nadie. Esperaba a que terminaran y decía lo que había que decir. Sergio apagó la lámpara. Y si amenaza con demandar, Lucía Navarro tendrá una llamada muy corta. El sábado llegó, como llega el tiempo malo en Andalucía. Lo ves venir desde kilómetros, pero aún así pega fuerte. Las 10 de la mañana. El Citroën berlingo de mi padre subió por el camino de la finca, los neumáticos crujiendo en la gravilla. Carmen iba en el asiento del copiloto, aferrada al bolso como una mujer que va a una cita médica que lleva semanas temiendo. Yo estaba en el porche, café en mano, sentada, no de pie. Sergio estaba dentro terminando de fregar el desayuno. Papá salió y miró los restos del establo, la solera carbonizada, el montón de chatarra, el suelo de hormigón todavía visible. No lo comentó, no dijo, Rosa, cuánto lo siento. No preguntó cómo iba el seguro, no preguntó si Sergio y yo estábamos saliendo adelante. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, entremos y hablemos de esto. Carmen lo siguió. Echó un vistazo a los restos del establo y apretó los labios, pero no dijo nada. Los llevé a la cocina. 4 sillas, la cafetera en la encimera a medias. Serví 2 tazas para mis padres sin preguntarles si querían. Las puse en la mesa. La leche en el centro, junto al salero. El cajón de la cocina, donde Sergio había guardado el sobre, estaba a unos 90 centímetros del codo derecho de papá. Sergio entró desde el pasillo, secándose las manos con un paño de cocina. Se apoyó en la encimera junto a los fogones, sin sentarse, con los brazos relajados, simplemente presente. Papá puso las 2 palmas planas sobre la mesa. Tenía el aspecto de un hombre que había pasado los 45 minutos de viaje ensayando lo que iba a decir. Carraspeó. Tu abuela cometió un error con ese fideicomiso. Yo soy su único hijo. Esa tierra y ese dinero deberían haber sido para mí. Hizo una pausa. Quiero el 50%. Eso es lo justo. Justo. Se sentó en mi cocina, en una cocina que yo friego cada noche, en una casa que yo caliento cada invierno, en una tierra que trabajo cada día, y llamó justo a su exigencia.
Francisco habló varios minutos. Lo había ensayado. Se notaba por la manera en que hacía pausas entre los puntos, como si leyera unas notas que había dejado en el coche. Tu abuela estaba confundida al final. No sabía lo que hacía con ese fideicomiso. Sabía exactamente lo que hacía. Se reunió 8 veces con Lucía Navarro a lo largo de 2 años. Pero no lo dije. Todavía no. La herencia de una madre debe ir a sus hijos, continuó. No a sus nietos. Así es como funciona. Carmen asintió una vez. Un pequeño asentimiento automático, el tipo que se desarrolla tras décadas de estar de acuerdo. Yo llevé este apellido, dijo papá, inclinándose hacia adelante. Yo soy el que lo mantuvo. Marcos es mi hijo. Es un Martínez de sangre. Tú eres Martínez porque te casaste con Sergio. Lo observé decir eso. Mi apellido, el que me dieron al nacer, el que aparece en mi diploma universitario y en la escritura de esta finca, y lo redujo a una tecnicidad. Marcos está pasando dificultades, dijo papá, más bajo ahora, como si compartiera algo confidencial. El negocio va mal, esta familia tiene que unirse. Carmen añadió, no intentamos quedárnoslo todo, Rosa, solo lo que es justo. Ahí estaba otra vez, justo. Dejé que el silencio se asentara. Papá se removió en la silla. Su café estaba intacto. Di algo, no te quedes ahí sentada así. Le miré por encima del borde de mi taza. Te estoy escuchando, papá. Quiero asegurarme de oír todo lo que has venido a decir. Abrió la boca. La cerró. No estaba acostumbrado a que alguien lo esperara. Estaba acostumbrado a que la gente se echara atrás. Yo no me eché atrás. Llevaba 4 años ayudando a parir terneros en la lluvia helada. Sentarme frente a mi padre en una mesa de cocina era lo más fácil que había hecho en toda la semana. Dejé mi taza. Papá, la abuela no estaba confundida. Trabajó con Lucía Navarro durante 2 años en ese fideicomiso. Se reunieron 8 veces. Lo sé, porque Lucía me lo dijo. La mandíbula de papá se tensó, pero seguí, firme como el alambre. El fideicomiso es irrevocable. Eso significa que no puede modificarse tras la muerte de la otorgante. Fuiste notificado en la lectura hace 4 años. La ley te daba 2 años para impugnarlo. Ese plazo cerró hace 23 meses. Junté las manos sobre la mesa. La finca está escriturada a mi nombre. La póliza del seguro está a nombre de Sergio y mío. No hay mecanismo legal para que reclames el 50% de nada en esta propiedad. La cocina quedó muy callada. Fuera, oí una vaca llamando a su ternero en el prado sur. La cara de papá se había puesto roja, empezando por el cuello y subiendo, como un termómetro que sube. Así que te vas a escudar en abogados, dijo. No me escudo en nada, papá. Estoy sentada aquí mismo. Se levantó. La silla golpeó la pared detrás de él con un ruido seco que hizo saltar a Carmen. Esto está mal, dijo. Sabes que está mal. Tu abuela habría querido que esta familia permaneciera unida. Habría querido... No me digas lo que ella habría querido, papá. Lo dije con calma, de la manera en que Elena lo habría dicho. Llana, segura, como si estuviera señalando la temperatura que hace fuera. Lo dejó escrito. La habitación se tensó. Lo noté, ese cambio en la presión del aire, como cuando se aproxima una tormenta. Papá me miró a mí, luego al cajón de la cocina, luego a Sergio, luego otra vez al cajón. ¿Qué has dicho? Antes de que yo pudiera responder, Sergio se apartó de la encimera, fue hasta el cajón de la cocina, lo abrió despacio, sacó el sobre manila, cerró el cajón, caminó hasta el lado de la mesa de papá, sin agresividad, sin prisas, como camina un hombre que sabe exactamente lo que lleva y para qué. Colocó el sobre la mesa directamente delante de Francisco, dio un paso atrás. Señor Martínez. Su voz era uniforme, el mismo tono que usaba cuando presentaba los resultados de una auditoría a un consejo de administración. Profesional, controlado, definitivo. Ha conducido 45 minutos para pedir dinero. No llamó cuando se quemó el establo. No se ofreció a ayudar con la limpieza. No preguntó a Rosa cómo estaba. Vino aquí por la herencia. Una pausa, un solo respiro.
Es eso lo que le trajo aquí, ¿verdad? Papá miró el sobre, luego a Sergio, luego otra vez al sobre. ¿Qué es esto? Algo que Elena quería que tuviera, dijo Sergio. Rosa lo guardó con instrucciones. Su abuela dijo que se lo entregara cuando mostrara quién era de verdad. Sergio volvió a la encimera y cruzó los brazos. Había terminado de hablar. Papá me miró. Mi cara estaba serena, sin lágrimas, sin satisfacción, sin triunfo. Solo la calma que viene de 4 años de espera, sabiendo exactamente cómo terminaría este momento. Papá cogió el sobre, le dio la vuelta, vio la cursiva de Elena en el reverso, las palabras que yo había memorizado sin querer. No le va a gustar lo que escribí, pero necesita leerlo, y tú necesitas dejarlo. Carmen se inclinó hacia adelante. Tenía los ojos muy abiertos. Papá rasgó el sello. Sacó la hoja con el membrete de la finca, el que llevaba el pequeño hierro de ganado en lo alto, y empezó a leer. Francisco leyó en silencio. Sus labios se movían. Un hábito de la infancia, me había contado Carmen una vez, que nunca superó. El reloj de la cocina tic-taqueó. Una vaca mugió en el prado sur. El viento empujó contra la persiana de la ventana. Observé la cara de mi padre como se observa un frente meteorológico que cruza el campo. Primero vino la confusión. El ceño fruncido como si leyera en un idioma que no terminaba de entender. Luego el reconocimiento, la letra de Elena, su manera de expresarse, directa, pausada, precisa. Luego algo que nunca había visto en la cara de Francisco Martínez. Vergüenza. La mandíbula se le aflojó. El color se fue de sus mejillas. Ya no era rojo, era gris, como polvo de cal. Y sus manos. Las manos de mecánico que habían reconstruido miles de motores. Las manos que nunca le habían temblado sosteniendo una llave inglesa ni un volante. Esas manos empezaron a temblar. La carta vibraba entre sus dedos. Carmen le quitó el papel. Lo leyó. Vi sus pupilas moverse línea por línea. Su cara pasó de pálida a blanca, las palabras de Elena cayendo exactamente donde iban dirigidas. Elegiste lo cómodo antes que lo justo. Marcos no se quedó por lealtad. Se quedó porque tú le hiciste fácil quedarse. Rosa se marchó porque tú le hiciste necesario marcharse. Querer no significa que te deba lo que no te ganaste. Carmen dejó la carta sobre la mesa. Se tapó la boca con una mano. Papá se quedó inmóvil, las palmas planas sobre la mesa, presionando la superficie como si intentara mantenerla quieta. El café que le había servido estaba frío, la leche que había dejado en el centro, sin tocar. Mi padre había pasado toda su vida huyendo del juicio de su madre, y ahora, 4 años después de que ella muriera, por fin le había dado alcance. Papá empujó la silla hacia atrás tan fuerte que golpeó la pared por segunda vez. Se levantó, la cara contraída, el dedo apuntando a la carta como si le hubiera mordido. No tenía ningún derecho, dijo, más alto ahora, demasiado alto para esa cocina. No tenía ningún derecho a escribirme eso. Fui un buen hijo. La visitaba todos los meses. Le cortaba el césped, la llamaba el día de su cumpleaños. ¿Y me escribe esto? ¿Lo guarda en un sobre y se lo da a mi hija para que me lo tire a la cara? Me quedé en mi silla, con las manos en el regazo, sin echarme hacia atrás, sin echarme hacia adelante, sin levantar la voz. La visitabas una vez al mes durante 1 hora. Le cortabas el césped para que no hablaran los vecinos. La llamabas en su cumpleaños porque Carmen te lo recordaba. Y nunca preguntaste cómo iba la finca. Papá me señaló con el dedo. No me digas qué clase de hijo fui. No te estoy diciendo nada yo, papá, te lo está diciendo la abuela. Eso lo paró, a mitad del gesto, con la mano congelada en el aire, porque era verdad. Estas no eran mis acusaciones, eran las de Elena, escritas a mano, selladas y entregadas por una mujer con la que nunca podría volver a discutir. Puedes gritarle a tu hija, puedes golpear la mesa de su cocina, pero no puedes gritarle a la letra manuscrita de tu madre muerta. Carmen se levantó. Su silla se movió en silencio. Sabía cómo pasar desapercibida. Francisco, dijo, deberíamos irnos. Papá se giró hacia ella. No me voy a ningún sitio hasta que... Carmen levantó la voz.
la primera y única vez en esta historia. Francisco, nos vamos. Él la miró fijamente. Ella aguantó la mirada. El silencio entre ellos era 30 años de ella tragándoselo y un instante de ella negándose a hacerlo. Papá se quedó junto a la puerta de la cocina, con la mano en el marco, sin terminar de irse. Intentó una última cosa, la arma que había usado toda mi vida, la obligación. Después de todo lo que hice por ti, dijo. La voz ronca. Después de 18 años, esto es lo que me das. Me puse de pie, la primera vez en toda la conversación. Me levanté de la silla sin dramatismo, sin empujar la silla hacia atrás ni cuadrar los hombros. Me limité a levantarme, de la misma manera en que uno se levanta cuando está listo para cerrar una cancela. Papá, dije, en mi boda me dijiste que haberme casado bien ya debería ser suficiente para mí. Hice una pausa. Que me había casado bien, que con eso bastaba. Lo vi registrar el eco, sus propias palabras volviendo a él a través de 4 años de silencio. Resulta que tenías razón en una cosa. Sergio es más que suficiente. Y yo también lo soy. Construimos esta finca juntos sobre la tierra que tu propia madre eligió darme a mí porque vio en mí algo que tú nunca buscaste. Fui hacia la puerta principal y la abrí. Entró el aire de octubre, frío y limpio, olor a hierba de prado y tierra de Andalucía. No vas a llevarte el 50%, papá, ni el 10%. Te llevas lo que te ganaste, que es exactamente lo que me diste a mí durante 33 años. Sostuve la puerta abierta. Pero si te llevas esa carta. La abuela quería que la tuvieras. Llévala a casa. Léela otra vez cuando estés preparado. Papá me miró. A mí, a Sergio, al establo quemado visible por la ventana de la cocina, a la carta en sus manos temblorosas. Salió sin decir una palabra más. Carmen lo siguió. En el escalón del porche se paró y se volvió. Abrió la boca. Vi la forma de una palabra formarse. Luego la cerró. Subió al coche. El sonido de la gravilla bajo las ruedas. El polvo levantándose. Se fueron. Me quedé en el porche hasta que el polvo de las ruedas de papá se asentó en el camino. Las vacas en el prado sur tenían la cabeza agachada, pastando. El viento movía la hierba seca. Una aguililla trazaba círculos altos sobre la línea de la valla. Sergio salió detrás de mí. No dijo, ¿estás bien? En cambio, dijo, hiciste exactamente lo que habría hecho Elena. Apoyé los brazos en la barandilla del porche. Ella lo habría dicho mejor. Ella lo dijo, respondió Sergio. Tú solo lo entregaste. Entramos. Recogí las tazas de café, las de papá y Carmen. Las friegué en el fregadero, las sequé, las volví a poner en el armario. El acto de limpiar la taza de alguien que no lo merecía me pareció lo correcto. Es la persona que me crié para ser. No amargada, simplemente terminada. Esa tarde llamé a Lucía Navarro y le conté lo ocurrido. Lucía se rió, la risa corta y tranquila de una mujer que lo había visto venir. No va a demandar, Rosa. Es un hombre orgulloso que acaba de recibir una carta de su madre muerta diciéndole que la decepcionó. Esa es una condena más pesada que cualquier tribunal. Me senté esa noche en el porche mirando la solera carbonizada del establo. Hormigón y barras de acero, negras de hollín, pero niveladas y sólidas. El tipo de cosa que sobrevive al fuego. Encima, las estrellas. La provincia de Córdoba tiene buenas estrellas, sin luz de ciudad que las lave. En algún lugar más allá de la valla sur, el zorro volvió a llamar. Pensé en la abuela Elena, 1,60 m, malas rodillas, sin poder levantar un fardo los últimos 5 años de su vida. Pero esa carta escrita en papel, con membrete de la finca, con un bolígrafo, había hecho más daño que cualquier proceso judicial. Al día siguiente llamó Marcos. Se había enterado por Carmen. Papá dice que la abuela escribió una carta muy desagradable, dijo Marcos. Voz tensa, a la defensiva. Siempre fue muy rara con la finca. No era rara, Marcos, prestaba atención. ¿Y tú te vas a quedar todo? ¿La tierra, el dinero, todo? Mientras mi taller se hunde. Me apoyé en la encimera de la cocina.
Papá te dio 15,000 euros para abrir ese negocio. Pagó tu formación profesional, los 2 años, incluido el que no terminaste. Te compró el coche, avaló el piso. No hizo nada de eso por mí. Dejé que esa lista se asentara. Así que cuando dices que me lo voy a quedar todo, piensa en lo que ya has recibido. Marcos se quedó en silencio. Le oí respirar. Eso es diferente, dijo. ¿En qué? No supo responder. Colgó, no llamé de vuelta. 2 semanas después, el taller de recambios del local de Pozoblanco cerró. Y Marcos llevaba meses atrasado en los pagos de inventario. Los proveedores le cortaron el suministro. Presentó el concurso de acreedores personal, que en un pueblo pequeño es tan privado como un incendio en un establo. Todo el mundo se entera. El arrendamiento del local tenía 18 meses restantes. Papá lo había avalado. Eso significaba que Francisco era ahora personalmente responsable de unos 14,000 euros en pagos de alquiler pendientes, dinero que no tenía. El hijo en el que Francisco había invertido todo le estaba costando más. La ironía era casi mecánica en su precisión. Papá había pasado su vida adulta volcando recursos en Marcos y reteniéndoselos a mí. El retorno de su inversión era un negocio quebrado, un aval comprometido y un hijo de 29 años volviendo a dormir en su habitación de la infancia. 2 semanas después de la confrontación del sábado, apareció una tarjeta en mi buzón, sobre estándar, letra de Carmen. Dentro, una de esas tarjetas con una flor en acuarela en la portada y un mensaje genérico sobre la familia. Debajo del texto impreso, Carmen había escrito a mano: Rosa, anoche leí la carta otra vez. Tu abuela tenía razón sobre tu padre. Tenía razón sobre mí también. Debería haberlo dicho hace años. No espero que me perdones, pero quería que supieras. Te veo. Siempre te vi. Solo que tenía demasiado miedo para decirlo en voz alta. Mamá. Sostuve esa tarjeta mucho tiempo, sentada en la mesa de la cocina donde papá había temblado y gritado y fracasado. Leí las palabras de Carmen 3 veces. Quería que fueran suficientes. Quería que unas pocas líneas en una tarjeta de papelería deshicieran 33 años de silencio. 33 años eligiendo el lado fácil. 33 años susurrando 50 euros dentro de un calcetín cuando la puerta estaba cerrada. Pero una tarjeta no es una conversación. Una disculpa escrita en privado sigue siendo un acto privado. No cambia nada en la habitación donde se hizo el daño. Le escribí de vuelta en una postal, una sola línea. Gracias por decirlo. Cuando estés preparada para decirlo delante de papá, llámame. Puse la postal en el buzón, la banderita arriba. Carmen no llamó ese mes, ni el siguiente. La postal quedó en el cajón donde guarda sus secretos. No insistí. La puerta estaba abierta, pero no me iba a quedar aguantándola. El cheque del seguro llegó 6 semanas después del incendio. 172,000 euros después del deducible. Sergio y yo contratamos a una constructora local, Hermanos Domínguez, el mismo equipo que había levantado establos en otras 3 fincas del municipio. Estructura metálica esta vez, no madera. Suelo de losa de hormigón. Instalación eléctrica nueva de arriba abajo. Cada cable, cada caja de empalmes, cada enchufe, al día con la normativa vigente. Ni un vestigio de la instalación antigua. El nuevo establo se levantó en 6 semanas. Contemplé cómo subía la estructura desde el mismo sitio donde había estado de pie viendo arder el antiguo. Perfiles de acero contra el cielo azul andaluz. Ayudé donde pude. Sostuve medidas, pasé cable, hice el almuerzo para el equipo. Sergio gestionó el papeleo del seguro y las inspecciones. Cuando el establo estuvo terminado, hice una sola cosa que no era práctica. Encontré la vieja puerta del establo original, una puerta de tablones macizos de la construcción de Elena. La única pieza que sobrevivió al fuego, carbonizada por un lado, chamuscada a lo largo de la veta, pero las tablas aguantaron. La coloqué en la pared interior del nuevo establo junto a una foto enmarcada de la abuela Elena, de pie en ese mismo lugar en 1987, con un ternero recién nacido entre los brazos.
85 cabezas de ganado. Una buena temporada de partos viniendo en febrero. La finca estaba de vuelta. 3 meses después de la confrontación, Francisco no había llamado, no había visitado, no había presentado ninguna acción legal. Lucía Navarro lo confirmó. «Te lo dije», me dijo por teléfono. «No va a demandar. No puede permitirse los honorarios y sabe la respuesta antes de preguntar». Supe por la cooperativa que Francisco había estado más callado en el taller. Menos fanfarronadas, menos historias sobre los grandes planes de Marcos. Los pagos del aval del local estaban comiendo el presupuesto doméstico de Francisco y Carmen. 778 euros al mes durante 18 meses. Marcos había vuelto a la habitación de su infancia. 29 años, trabajando en el mostrador de un taller de neumáticos en la carretera nacional a 16 euros la hora. El heredero de la familia Martínez, de vuelta donde empezó, durmiendo bajo el ventilador de techo que papá instaló cuando Marcos tenía 6 años. No me alegré. No llamé para comprobar cómo estaban. No mandé una tarjeta de Navidad ni un comentario de puntillas. Pero sí hice una cosa. Un martes por la mañana de enero, antes del amanecer, fui al cementerio a las afueras del pueblo. La lápida de Elena era de granito. Sencilla. Su nombre, sus fechas y una línea que ella misma había elegido. Mantuvo la tierra. Puse un tarro de flores silvestres en la base. Margaritas de campo, secas, pero aún con color. Me senté en el suelo frío durante 20 minutos. Dije una sola cosa en voz alta. Le entregué la carta, abuela. Necesitaba oírlo de ti. El viento se levantó. La hierba alrededor de la lápida se dobló y se irguió. Me levanté, me sacudí los vaqueros y volví a la finca. Había vacas que alimentar. Así están las cosas ahora. La finca funciona bien. El nuevo establo se mantiene firme. Acero y hormigón construido para durar. El número de cabezas de ganado va creciendo. Ya vamos por 95. Sergio comentó el otro día que puede que necesitemos contratar ayuda temporal para la temporada de partos por primera vez. Eso me pareció algo que merecía señalarse. La finca que la abuela Elena levantó sola es ahora lo suficientemente grande como para necesitar manos extra. Francisco y Carmen. No sé nada de ellos desde hace 3 meses. Yo no persigo. La puerta no está cerrada con llave, pero tampoco estoy en el umbral esperando. Si Carmen algún día encuentra el valor para decir delante de Francisco lo que escribió en esa tarjeta, ya sabe mi número. Hasta entonces, la postal dijo todo lo que yo necesitaba decir. Marcos trabaja en el taller de neumáticos a 16 euros la hora, viviendo con Francisco y Carmen, el heredero del apellido Martínez, cenando en la misma mesa donde papá me dijo una vez que mi propósito era casarme bien. No odio a mi padre, lo entiendo. Al niño de 11 años cuya madre volcó su dolor de viuda en el trabajo de la finca, que se sintió invisible frente a 100 hectáreas de tierra andaluza. Francisco pasó su vida adulta asegurándose de que su hijo nunca se sintiera así. Corrigió en exceso tanto que olvidó que también tenía una hija. Entiendo eso, y entender no es lo mismo que aceptar, y aceptar no es lo mismo que permitir. La abuela Elena entendió esa distinción mejor que nadie. Quería a Francisco, lo escribió en la carta, pero también se negó a darle algo que no se ganó solo porque llevara su apellido. La tarjeta de Carmen está en mi mesilla de noche. La leo a veces, no para consolarme, para recordar que ella vio y aún así eligió el silencio durante 33 años. Una tarjeta no borra eso, pero es un comienzo. Las consecuencias cayeron donde se ganaron. Francisco no perdió nada que yo le quitara. Perdió lo que él mismo gastó. 15.000 euros para el negocio de Marcos, idos. 14.000 en pagos del aval pendientes cada mes. Décadas invirtiendo en un hijo mientras fingía que el otro no contaba. El respeto de su madre, que nunca supo que estaba perdiendo hasta que lo leyó con su letra. Marcos perdió el negocio, el piso, la cómoda ficción de que ser el hijo varón significaba ser el ganador. Tiene 29 años y gana menos por hora de lo que yo ganaba en la cooperativa durante la carrera.
Carmen perdió el lujo de la neutralidad. Ya no puede decirse que el silencio mantiene la paz. La paz nunca se mantuvo. Solo se fue aplazando y el interés fue acumulándose. Yo perdí un establo. Lo reconstruí en 6 semanas. No perdí la tierra, el ganado, el matrimonio, ni a mí misma. La carta de tonto de Elena cuelga enmarcada en mi pequeña oficina. La sala que da al nuevo establo donde llevo los libros de la finca y el registro de vacunaciones. No está expuesta para visitas. No hay foco. Simplemente cuelga en la pared junto a la foto de Laura y la vieja puerta del establo. Un recordatorio de que hay personas que te ven con claridad incluso cuando ya no están. El fuego que casi me destruyó resultó ser lo que reveló las verdaderas prioridades de cada persona. Mis padres vinieron corriendo, no para ayudar, sino para cobrar. Y al hacerlo, probaron exactamente lo que la abuela Elena había escrito en un papel con membrete de la finca años antes de que jamás llamaran a mi puerta. Aprendí que la familia no se mide por quién aparece en los cumpleaños. Se mide por quién aparece cuando el establo está ardiendo. Esa es mi historia. Un incendio, una llamada de teléfono a las 2 de la madrugada, una carta que esperó 4 años para ser abierta. Si esta historia te ha recordado que tu valor no lo deciden las personas que te criaron, sino que lo construyes tú con tus propias manos, llévate eso contigo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Gracias por estar aquí. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el siguiente.